Y vamos a estar leyendo varios, el secreto de la felicidad, el secreto de la felicidad, en lo que andan muchas personas hoy en día buscando la felicidad. Y está tan cerca y está tan fácil a mi vista porque ya lo conseguí. Tal vez lo que andan en el mundo divorciado de donde está la verdadera felicidad le cueste. Eso lo entendemos. Vamos a leer algunos versículos para empezar. Salmo 119 del 1 al 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón lo buscan. Miren, la palabra bienaventurado significa el que es feliz, dice la Biblia, y que en el plano plenamente religioso, bienaventurado es la persona que tiene felicidad y gozo que produce solo el Señor, para que nos vayamos entendiendo. Josué 1:8, nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche, ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Deuteronomio 11, apréndanse de memoria estas enseñanzas y mediten en ellas, escríbanla de tal modo que puedan atarlas a su brazo y colgarlas sobre su frente, para que en todo momento puedan recordarla. Escríbanla también en las puertas de su casa, en los portones de sus ciudades. Enséñenla a sus hijos en todo momento y lugar, y así ustedes y ellos vivirán largos años en esta tierra que Dios le ha prometido. Vivirán allí mientras el cielo exista. Alabado sea el Señor. Hebreo 4:12. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y dejen claro si son buenos o malos. Eso es en otra versión, esa parte, esa palabra, ese versículo lo conocemos muchísimo. Señores, eh, uno de los secretos de la felicidad es vivir en la palabra. No es leerla nada más, es practicarla. Los versículos son lo que nos dicen, lo que nosotros tenemos que hacer en la lectura de la palabra. Cada versículo nos dice cuál es el camino al éxito, a la prosperidad, a ser felices. ¿Por qué? Porque la Biblia es completa. En la Biblia no se escapa ningún detalle. Cuando nosotros meditamos, porque meditar, estudiar y practicar la palabra es algo más profundo que simplemente leer. Porque cuando nosotros leemos, cuando nosotros escuchamos algo, se nos queda un por ciento muy bajito en nuestra memoria. Pero cuando nosotros estudiamos y ponemos en práctica lo que dice la palabra, entonces es más difícil de olvidar. ¿Por qué? Porque se hace vida sobre tu vida y a nivel de cerebro se hace ese camino neuronal que tú no olvidas. Eso es como, por ejemplo, si aquí llega un fuerte olor a café, todas las cafeteras, tal vez los que no beban café no se enteren, pero se enteran porque es algo muy común en nuestro país. Pero todas las cafeteras vamos a decir, qué rico olor a café. ¿Por qué? Porque ya nuestro camino neuronal de la parte gustativa, porque tomamos el café, está hecho y conocemos el olor. Entonces, con la palabra es lo mismo. Si meditas y practica la palabra, si la Biblia dice, vamos a poner un ejemplo rápido y sencillo. La palabra blanda apacigua el enojo. Y usted está leyendo eso y lo está tratando de practicar. Cuando venga uno y usted le dice, no, déjame ver si le respondo de esta manera o no le respondo o me quedo callada o cuento hasta 10 o hasta 100, pero está practicando. Entonces, esa parte de la palabra se empieza a servir en su vida, ya no es un versículo más, es un versículo que usted empieza a practicar. Entonces, ahí es diferente. Miren, la lectura de la palabra
es una de las herramientas que nosotros podemos combatir todas las situaciones cotidianas que se nos presenten de la vida en la tierra y nuestra vida para la eternidad, para mantener nuestra salvación activa. Porque no es verdad, mis queridos hermanos, que el Señor nos puso aquí en la tierra para que nosotros estemos con un sufrimiento eterno. Claro, vamos a tener situaciones difíciles, porque precisamente le estoy hablando que parte del secreto de la felicidad es estar cimentado en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra lo tiene todo. La palabra nos dice lo que nos pasa si obedecemos. La palabra nos dice lo que pasa si desobedecemos. La palabra nos dice cuáles son los sentimientos que tenemos que albergar, cuáles son las emociones, cuáles son los pensamientos, cuáles son los deseos. La palabra nos instruye de una manera clara y toda la instrucción que hay de los profetas, de Jesús, de los apóstoles, son instrucciones para la vida, nuestra vida aquí en la tierra y nuestra vida eterna. No se escapa ningún detalle. Usted quiere vivir libre de ira, de enojo, de amargura, de celos, de contienda. Toda esa solución está en la palabra. Ahora yo le pregunto, ¿una persona llena de ira, de enojo, de contienda, de celos, es una persona feliz? No. Entonces, cuando usted lee la palabra y usted medita, usted dice, wow, pero es que si estos sentimientos yo los tengo, no deben de estar. Entonces, cuando usted lo quita y se enfoca en Jesús y esa palabra, como dice ahí, se mete hasta lo tuétano y le cambia, le transforma el corazón, los pensamientos, usted pasa a ser otro ser humano. Pero no por méritos suyos, los méritos son del Espíritu Santo que ha pasado a reinar dentro de su corazón. Y señores, miren, cuando leemos la Biblia, se lo digo porque me ha pasado de las dos maneras. Al principio, cuando yo empecé a leer la Biblia, sin esa dirección como bien especial del Espíritu Santo, yo la leía muchas cosas y yo decía, wow, como que casi no entiendo. La Biblia está clara en muchos aspectos, en otros aspectos no está tan clara. Por ejemplo, cuando estamos leyendo esos números y esos levíticos, hay muchísimas cosas que uno medio se puede perder. Y eso como que me sacaba como, yo decía, conchale, como que me aburre un poco. Sin embargo, después que yo entendí, que le fui pidiendo al Señor que su Espíritu Santo me revelara cuando yo leyera la palabra, para mí es un deleite, para mí es una felicidad, para mí es un gozo. Y yo me he dado cuenta que solo la persona que se enfoca en Jesús, en leer la palabra, en la persona que vive confiado, la persona que se dedica a amar, a servir, a permitir que Dios le sane, que Dios le transforme, que Dios le llene, a que todas tus expectativas, en vez de llenarla en el mundo, la llene el Señor. Hay felicidad, no hay forma, porque lo que sucede es que cuando eso ocurre, no hay nada en el mundo que te saque de tu gozo pleno, porque eso lo da el Señor. Ese gozo, esa tranquilidad, esa paz, no te la dan las cosas del mundo. Entonces, cuando la palabra te dice que no te lleve de las cosas del mundo, sino que estés pendiente a las cosas de arriba, a las que son eternas, todo eso son aprendizajes que uno lo va aprendiendo con la lectura de la palabra. Dios es la fuente de la verdadera felicidad. Señores, no hay gozo si nosotros no conocemos la verdad, que es Cristo. Cuando nosotros vivimos conforme a la palabra, no hay momento difícil que usted no pueda sobrellevar con la base de la palabra. No hay situación de alegría o de tristeza que usted no pueda llevar bien, en tranquilidad. ¿Por qué? Porque usted está confiado. ¿Y cómo usted desarrolla esa confianza en el Señor? Con la lectura de la palabra. Porque lo que pasa es que en la Biblia, ¿qué está expresado? El corazón de Dios, el conocimiento de quién es Dios está expresado en la Biblia. La Biblia es una carta que Dios dejó para ti y para mí. ¿Ustedes se imaginan
si lo asumimos así, que el Rey de Reyes, Señor de Señores, inspiró a tantos hombres para escribir una carta para ti, para recordarte que desde antes de la fundación del mundo, Él te amaba, te ama y te tiene elegido, si tú así lo decides, para salvación y para vivir eternamente con Él. Eso es algo maravilloso que cuando nosotros leamos eso, y lo más hermoso es que nada de esto que hay en la palabra, de ese amor de parte de Dios, es por mérito, esto es por gracia. Porque si decimos, bueno, el que hace la cosa mejor, el que hace tal cosa, es el que va a ganar. No, es para todos. Esa Biblia hermosa, lo que el Señor dice, es para bueno y para malo. Pero ¿qué dice? Arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, cambien su manera de conducirse. Por ejemplo, Jesús es nuestro ejemplo de cómo conducirnos. Yo a veces me quedo pensando que Jesús vino a la tierra y cuando la palabra habla de que era manso y humilde y que eso nosotros tenemos que imitar, es algo maravilloso, porque por ejemplo, cuando Él vino, el Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño del universo, Él nunca trató de que lo alabaran a la mala y con orgullo. Ey, ey, ¿qué te pasa? Yo soy el dueño del universo. Yo soy el Rey de Reyes. ¿Qué te pasa? No tenga ese trato conmigo. Ningún tipo de orgullo. Y era el dueño, el Rey de Reyes, el que creó todo. Y nunca tuvo una actitud como esa. Entonces nosotros, que nos puede salir a todos, porque ese orgullo y ese ego lo tenemos todos, porque es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando vemos la Escritura y seguimos los pasos de Jesús, yo estoy leyendo, bueno, lo terminé, pero lo empecé este año, los hábitos de Jesús, de cómo Jesús se condujo en tantas ocasiones y son ocasiones dignas de imitar, porque a todos nosotros se nos presentan cosas parecidas. Entonces yo decía, wow, pero mira cómo el Señor que tenía el poder, la gloria, nunca ostentó de eso en la tierra con ninguno de nosotros. Y nosotros sí lo hacemos, la mayoría lo hacemos. ¿Qué te pasa? A mí no me hable así. Por ejemplo, los que tienen un buen puesto, un orgullo por allá arriba, lleno de dinero, con respecto a lo que no tienen, tratándolo mal. Tú estás en mejor posición, yo estoy en posición más baja, pero eso no debe de pasar nunca con los hijos de Dios, porque nosotros somos mansos y humildes, nosotros somos diferentes, y nosotros cuando nos arraigamos en la palabra, la felicidad y el gozo que nos da Dios se debe reflejar, se debe de sentir cuando no es fingido. Si es fingido, se refleja cuando usted más o menos elige con quién fingir o tener su pose. Todos los seres humanos ponemos pose hasta que entendemos y decimos, ok, ¿yo vivo para Cristo o vivo para la sociedad? O sea, porque es así. Nosotros no tenemos que presentarle a nadie que somos felices. Eso se siente, eso se nota. Eso sale, pero no es una felicidad como el mundo la maneja de alcohol, de droga, eso no es felicidad, eso es una invención. Cuando tú mantienes una fe viva en el Señor, eso te llena de felicidad. Cuando tú decides que la palabra dice que Dios es amor y usted dice, no, yo voy a amar, porque Jesús dijo, ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Yo voy a ayudar a los demás. Yo voy a ayunar, yo voy a orar, porque la oración es parte de nuestra felicidad, es parte del secreto. ¿Por qué? Porque nos comunicamos directamente con nuestro Padre, con nuestro amigo, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el que hace posible lo imposible, donde tú y yo no vamos a llegar nunca, pero Él sí llega, donde esas situaciones que tú crees que son tan grandes, para Él no lo son. Y ese Dios que a través de la palabra se nos expresa de todas las maneras en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como está con nosotros a cada momento
momento, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, en el cual nosotros fuimos sellados, yo le estoy hablando de todo lo que dice la palabra, porque por eso es que somos felices, ese es el secreto, porque podemos conocer el corazón de Dios y lo que Él quiere para nuestra vida hasta a través de la lectura de la palabra, vivir confiado, aplicarla. Señores, cuando nosotros decidimos sanar, el Espíritu Santo se posa ahí con nosotros para nosotros sanar. Pero nosotros tenemos que buscar qué Dios quiere para usted. Hay cosas que son generales y hay propósitos individuales. ¿Para qué usted nació? Eso es parte del secreto de la felicidad. Si usted logra descubrir en Dios cuál es su misión de vida, para qué usted nació, entonces esa parte humana se mezcla con lo espiritual. Usted se siente bien cada vez que usted realiza esa misión para la cual usted nació. Ustedes saben que en nuestra sociedad muchas personas estudian cosas que no aman, sino porque van a ganar dinero. Entonces, eso es algo bien complicado, porque cuando tú trabajas en algo que no te gusta, tú lo haces melaganariamente y no eres feliz y te das cuenta que el medio que por lo cual tú lo hiciste, que era ganar dinero, al final tampoco te llena, ni que ganes todo el dinero del mundo, porque no hay esa unión entre la parte espiritual que fue por lo que tú naciste. Nosotros nacimos para adorar y honrar el nombre del Señor, bien, pero después de ahí tenemos un propósito, una misión. A mí me pasó algo muy curioso, y es que yo desde muy temprano supe para lo que nací, que fue para enseñar, para educar. Y mi papá siempre me decía que no, que eso era un disparate, que es lo que yo, que eso era un disparate. Y yo le dije, bueno, papá, mira, oye lo que vamos a hacer. Eso es lo que a mí me gusta. Entonces él me decía, es que tú eres demasiado inteligente, demasiado aplicada para tú estudiar una carrera que tú no vas a ganar dinero. Y yo le dije, con 18 años cuando me iba a la universidad, le dije, mira, papá, oye lo que pasa. Si tú encierras un pajarito en una jaula y le da agua, le da comida, él va a sobrevivir. Pero esa no es su hábitat. Ese no es su estado natural, para lo que él nació, para la naturaleza, para volar. Entonces, si yo estudio lo que tú me dices, yo voy a ser como ese pajarito. Yo me voy a enjaular a mí misma. No te preocupes si yo no gano mucho dinero, pero yo quiero hacer para lo que yo sé que yo nací. Y él me dijo, está bien, no hay problema. Y realmente pude tomar la decisión acertada, pude descubrir temprano en esa parte de mi vida para lo cual nací. Y en ese momento él me dio la oportunidad de que yo tomara mi decisión. Y hoy más que nunca compruebo que sí nací para esto. Nací para educar, para enseñar, lo amo, no me estresa, me siento contenta cada vez que puedo dar un poquito más de mí a uno de esos niños, eso me hace muy feliz. Entonces, eso es parte del secreto de la felicidad. Cuando nosotros logramos tener una comunión, una intimidad profunda con el Señor, a través de la lectura de su palabra y de practicarlo. Señores, eso es fundamental. Y le voy a decir una cosa, la lectura de la palabra, aún tengamos 30 años en el Evangelio, siempre es diferente, siempre es nueva, la Biblia lo dice, y es porque nuestra mente va cambiando, nuestras etapas de vida van cambiando, y lo que, por ejemplo, a los 14 años que tiene Darwin Abraham, le parece irracional, a mi edad, a la edad del pastor, parece lo más lógico del mundo. Y pueden ser las mismas situaciones, pero ya nuestra mente es otra, nuestra experiencia es otra. Entonces, por eso, nosotros vemos que la palabra de Dios dice que es nueva cada mañana. Se renueva, se renueva. Y en situaciones diversas, a veces tú dices, wow, pero ¿y cómo yo no pensé en esto al momento de actuar? Y la palabra te recuerda, porque nosotros olvidamos.
Es un diseño de nuestro cerebro, olvidamos. Por eso es que la lectura tiene que ser diaria, la búsqueda tiene que ser diaria, la oración tiene que ser diaria, los momentos de ayuno y de buscar la presencia del Señor tiene que ser diaria, porque como decía la canción que puso nuestra hermanita Victoria, cuando entendemos que nada somos sin Dios, eso es parte del secreto de nuestra felicidad. Porque cuando entendemos que no hay ego, que no hay orgullo, sino que está Cristo entronado ahí, nuestra vida tiene un giro, miren, extraordinario. Porque aquí hay cosas que definitivamente no te preocupan. Hay cosas que definitivamente están en las manos del Señor. Y esas cosas que nos preocupan tanto a la mayoría son cosas materiales que se van a quedar acá. No es que uno no tenga aspiración, todas las aspiraciones son buenas y el Señor le agrada, el Señor quiere que tengamos aspiraciones, pero no que se nos vaya la vida en eso y que descuidemos las prioridades por estar en busca del dinero que es pasajero. El secreto de la felicidad es buscar a Dios, es enfocarnos en Jesús y que la palabra de Dios sea tu alimento diario. Hasta aquí estas palabras, hermanos, que el Señor lo continúe bendiciendo y ruego al Señor que todo lo que estemos aquí y lo que puedan escuchar en otro momento puedan ponerse a leer la Biblia y que el Espíritu Santo le transforme, le cambie y le convenza de pecado. Muchísimas gracias.